En el día de hoy, aquí desde el INTA Monte Carlo, vamos a estar brindando una capacitación acerca de la siembra de especies florales indicadas para otoño-invierno. Bueno, esto más que nada es para a todos los que nos gustan las plantas, las flores, para poder tener nuestros plantines florales en nuestras casas. En primer lugar, cuando vamos a sembrar, tenemos que conseguir semillas que sean semillas de calidad. Entonces, en primer lugar, cuando voy a ir a comprar las semillas a alguna agropecuaria, alguna casa que las venda, tenemos que tener muy en cuenta de qué vamos a elegir. En primer lugar, decíamos que sea semilla de esa estación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora para otoño-invierno, nosotros vamos a poder comprar semillas, por ejemplo, de petunia, conejito, clavelinas, phlox, violitas, arvejillas. Son todas especies que podemos sembrar ahora en otoño-invierno, ¿sí? Cuando vamos a ir a comprar la semilla, también fijarnos siempre en la fecha de vencimiento. Esto es muy importante. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de la semilla. La forma de siembra también va a ser distinta dependiendo del tamaño de las mismas. Una semilla, por ejemplo, tiene toda una cubierta, como una cascarita, que la protege, por ejemplo, tanto de las condiciones climáticas adversas o de todo el procesamiento, del empaque de estas semillas. Y aquí adentro están las reservas de la semilla, ¿sí? Y el embrión. El embrión es lo que le va a dar origen a la futura planta, ¿sí? Tanto la radícula, que se va a desarrollar primero, va a dar origen a la raíz, como la plúmula, que va a dar origen al tallito, las hojas y a toda nuestra planta. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta? Volvemos a lo mismo. El tamaño de la semilla también va a depender de la cantidad de reserva y del tamaño de la plantita que va a estar germinando. No va a ser lo mismo una semilla muy pequeña, como de petunia, a la hora de germinar, como el tamaño de una arvejilla. Muchos tienen la costumbre directamente tomarle semilla y sembrarla directamente en el cantero o en el jardín. Pero si nosotros realizamos la siembra directamente en los canteros, si son semillas pequeñas o medianas, vamos a tener que estar cuidándolas muchísimo, por ejemplo, de lluvias torrenciales, o si el sol está muy fuerte, o un granizo que puede venir que las va a estar destruyendo. Entonces, justamente cuando estamos hablando de semillas pequeñas y medianas, lo ideal es sembrarlas. Podemos sembrarlas en una maceta, por ejemplo, ¿sí? O las podemos estar sembrando en un almácigo. Podemos comprar almácigos de Tergopor o almácigos también, los Plax que vamos a estar viendo, o directamente podemos estar utilizando un cajón como los vemos en las verdulerías, ¿sí? Los cajones de las verdulerías que muchas veces se están desechando, descartando, ¿sí? Nos sirven muy bien para armar nuestro propio almácigo. ¿Qué tenemos que hacer? Nunca utilizar el cajón así como viene, con esta altura, ¿sí? Siempre tenemos que cortar a donde termina la primer tablilla de abajo. ¿Por qué? Porque si dejamos todas estas tablitas, luego me va a dar mucha sombra adentro mi almácigo y mis plantitas, a la falta de sol, se van a estirar y van a quedar unas plantitas muy largas, muy débiles. Así que siempre vamos a estar cortando directamente con un serruchito las 4 esquinas, ¿sí? Y vamos a utilizar la base, ¿sí?
Entonces, como ustedes van a ver, en este caso el cajón tiene unas rendijas bastante grandes. No podemos poner directamente nuestro abono o nuestro suelo aquí para la siembra, sino que vamos a tener que colocar algo para que justamente no se me escape la tierra, o cuando voy regando también se me va a estar escapando la tierra con las semillas, que va a ser peor. Entonces vamos a estar colocando cualquier papel de diario, por lo menos tres hojas de diario, colocamos adentro del cajón. Nosotros le nombramos sustrato justamente a una mezcla, ¿sí?, que podemos usar para la siembra. Funciona muy bien tanto la tierra de monte. Yo voy a utilizar el compost, que lo voy haciendo en mi casa con todos los restos de las cáscaras que se usan diariamente en la cocina, y esto me dio un abono muy flojo, húmedo y suelto, ¿sí? También en el mercado hay disponible sustrato para siembra, que es justamente hay de turba mezclado con perlita, que es el ideal para las siembras de semillas más que nada medianas y pequeñas. Lo ideal es cargar el sustrato hasta prácticamente a medio centímetro del borde de nuestro cajoncito, ¿sí? Si cargo demasiado poco sustrato, ¿qué va a pasar? Siempre cuando me quedan muchos bordes, ahí vamos a tener mayor acumulación de humedad, y el problema de la acumulación de humedad es que puede traer enfermedades a nuestras plantas. Bueno, entonces ya una vez que tenemos nuestro cajoncito, pusimos nuestro sustrato, vamos a ver cómo realizar la siembra, ¿sí? Si tenemos semillas medianas, por ejemplo, como el pensamiento o las clavelinas, vamos a hacer una siembra, ¿sí?, realizando surcos en nuestro almácigo. Podemos agarrar la misma maderita de nuestro cajoncito y hacemos surcos cada 3 o 4 centímetros, vamos haciendo surcos, ¿sí? ¿Por qué con la semilla mediana realizamos surcos y después con la semilla pequeña vamos a realizar de otra forma? Porque siempre tenemos que tener en cuenta a la profundidad que vamos a sembrar según el tamaño de la semilla. Una semilla muy pequeña tiene poca reserva, la plantita que va a estar germinando va a ser muy pequeña y delicada, no la podemos colocar a mucha profundidad. A la hora de sembrar, ustedes van a poder observar, en este caso, por ejemplo, la clavelina, es de color negro la semilla, y el sustrato también es de color muy oscuro. ¿Qué ocurre? Muchas veces realizamos la siembra y no podemos ir viendo cuántas semillas estamos sembrando en cada surco. Entonces, una de las formas que podemos mejorar esto es colocar en nuestras manos un poquito de ceniza, la ceniza común. Colocamos las semillas de color, en este caso de clavelinas, las mezclamos, ¿sí? La mezclamos con la ceniza, la vamos mezclando así en la mano. Entonces, cuando vamos a ir sembrando, ¿sí?, vamos a poder ver, ¿sí?, a dónde ya realizamos la siembra, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que la semilla es buena y que todas las semillas van a germinar, porque muchas veces vamos a ir diciendo también los errores que comúnmente cometemos. Decimos, no, seguro no va a germinar, y echamos la semilla de forma que caen muy juntas, y después realmente es un problema cuando queremos trasladar esas semillas a las macetas o hacer el repique. Entonces, bueno, cuando vamos a sembrar, y que cada semilla vaya cayendo aproximadamente a 1 centímetro una de otra, ¿sí? Bueno,
una vez que hemos colocado las semillas, vamos a tapar estos surcos, ¿sí?, con la misma tierra que quedó a los costados. ¿Sí? Y se realiza el riego, ¿sí? Ahora vamos a hacer en la otra mitad del almácigo, vamos a realizar la siembra de las semillas pequeñas, que tienen otra forma de realizar la siembra, y vamos a regar todo junto, pues, ¿sí? También las vamos a estar mezclando con un poco de ceniza. El que no tenga ceniza puede utilizar también un poquito de harina. Vamos a realizar la siembra, en este caso se llama siembra al voleo. ¿Cómo se realiza? Directamente voy distribuyendo, empiezo de un costado del cajón y voy avanzando, ¿sí?, tipo zigzag, ¿sí?, para que me vayan cayendo las semillas. Y como le pusimos ceniza, podemos observar cuáles son los lugares donde aún no hemos sembrado. Esto, por ejemplo, tenemos que cubrirlo, lo podemos realizar, muchas veces se cubre, si son muy pequeñas, directamente solo con arena. En este caso vamos a cubrir una capa muy fina, ¿sí?, y luego vamos a realizar el riego. Cuando vamos a regar, por ejemplo, si no tenemos un aspersor, vamos a regarlo con una regadera, vamos a llevar nuestro cajoncito afuera, ¿sí?, y vamos a pasar una vez con la regadera, esperamos unos minutitos, volvemos a pasar, esperamos unos minutitos y volvemos a pasar. Siempre tenemos que hacer los riegos escalonadamente para que el sustrato se vaya humedeciendo de a poco. Hacemos el riego, ¿sí? En este caso, esperamos un momento y volvemos a regar de nuevo. Ustedes tienen que tener en cuenta que una semilla, ¿sí?, ella, al ingresar el agua y el oxígeno dentro de ella, comienza un montón de reacciones químicas y el embrión comienza a desarrollarse. Esto ocurre una vez, no es que si hoy yo voy a regar, voy a humedecer esta semilla y comienza todo este proceso y después 3 o 4 días no riego, se seca la semilla y yo al 5.º día vuelvo a regarla, no se va a volver a iniciar ese mismo proceso porque la semilla ya se murió, ya el embrión se secó. Entonces tenemos que tener muy en claro eso. Una vez que humedezco la semilla, todos los días siguientes, esa semana, tenemos que mantener una humedad constante y lo ideal sería también una temperatura constante. Bueno, ¿esto cómo se logra? Una vez que hemos regado bien, podemos agarrar y tapar nuestro almácigo con un plástico. Esta es una bolsita común que la he cortado. ¿Qué función está cumpliendo en este caso el plástico? El plástico lo que va a hacer es como un efecto invernadero que va a estar manteniendo la humedad y también la temperatura durante la noche. Entonces, nosotros vamos a ver al día siguiente que del lado adentro de este plástico hay un montón de gotitas. Es todo el agua que se condensó y no vamos a necesitar regar nuevamente. Van a poder pasar 2 o 3 días mientras que veamos nuestro plástico lleno de gotitas, significa que la humedad es suficiente. Después del 4º o 5.º día, dependiendo de la temperatura, lo abrimos, volvemos a regar y volvemos a poner el plástico, ¿sí? Entonces, esto es una forma que podemos asegurarnos
que se va a mantener la humedad durante todo el proceso de la germinación. Otro de los errores también que muchas veces cometemos, que sembramos y hay variedades que germinan a los 2-3 días y hay variedades que tardan hasta una semana o más en germinar. Muchas veces controlamos y observamos una semana y si no germinó decimos no, la semilla no era buena y no seguimos manteniendo la humedad y muchas veces no nos damos cuenta que el desarrollo del embrión, ¿cómo es? Primero emerge la radícula, o sea, la raíz. Muchas veces ya esa planta está en proceso de germinación, solo que todavía nosotros no vemos las hojas, entonces tenemos que tener en cuenta eso también. Bueno, les quería mostrar una siembra que hemos realizado hace 3 días y acá ustedes pueden ver que hay en una parte están bien distribuidas las semillas, pero acá al final tenemos muchas plantas encimadas. ¿Qué pasa con estas plantas? ¿Qué va a pasar con estas plantitas que están muy juntas? Ellas entran a competir entre ellas, ¿sí? En primer lugar por la luz, y al estar muy amontonadas, el problema que vamos a tener que van a tener los tallos muy largos, muy débiles, y después cuando queremos trasplantar estas plantas, se nos van a romper los tallos. Por eso la importancia, como les decía, de que tratar que las semillas caigan a 1 centímetro unas de otras, si bien es más trabajo, pero que no nos ocurra esto que las plantas emerjan demasiado juntas, ¿sí? También podemos realizar la siembra, por ejemplo, de las semillas grandes, como decíamos hoy, como el tema el caso de la arvejilla, se realiza una siembra denominada siembra de asiento. ¿Qué significa? Que directamente en una maceta realizamos un hoyo, más o menos de unos 3 centímetros de profundidad, colocamos la semilla y tapamos. La siembra de asiento se utiliza en el caso de las semillas grandes, ¿sí? Tanto de cinias, arvejillas, copetes, como decíamos, y se puede hacer tanto directamente en el cantero, porque son semillas grandes, o en macetitas o en jardineras que tengamos a nuestra disposición. Bueno, lo importante a tener en cuenta en los cuidados posteriores es, como decíamos, ver que se mantenga la humedad. Una vez que emergieron nuestras plántulas, necesitan que le dé mucha luz, porque uno de los errores que muchas veces cometemos es de colocar nuestro almácigo o nuestro cajoncito debajo del techo, en la galería o en el garage. Mientras que se produce la germinación no hay problema, pero una vez que nuestras plántulas emergen, o sea, ya salen las hojitas, vemos las hojitas, sí o sí necesitan mucha luz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una vez que emergieron las plántulas, se retira justamente el plástico, ¿sí? Y debemos ponerla en algún lugar donde por lo menos por la mañana le dé el sol.